que está medio complicado, ¿verdad? El libro de Eclesiastés. Se han dado cuenta que muy pocos toman pasajes de Eclesiastés para predicar, ¿verdad? No todos le entran a los pasajes, a las cosas que dice Salomón, porque parece que Salomón medita acerca de sus fracasos. Y yo pensaba dije, pues Salomón me hace sentir que no tiene valor lo que para mucha gente piensa que sí tiene valor, ¿verdad? Y digo yo, ¿cómo es que Dios lo dirige? ¿Cómo es que Dios le da cosas, le hace saber qué hacer? Y es un hombre de Dios, y que nosotros al ver Eclesiastés tenemos que verlo en el espíritu, porque en la carne veríamos solamente frustraciones, en su gran mayoría. Entonces yo quiero que me acompañe a Eclesiastés 9:3. Sabe que yo quiero un poquito, con toda humildad, decirle lo siguiente. He estado predicando un poquito acerca de ciertos conceptos no escatológicos, sino hablando de Apocalipsis. Tomo referencias de apocalípticas o del libro de Revelaciones, pero no me enfoco últimamente no me he estado enfocando en la escatología, sino realmente en el mensaje que está atrás de la escatología. Entonces, por ejemplo, cuando estaba dando un mensaje la vez pasada en Winnipeg, donde hablaba de cómo dice en Apocalipsis 11, cómo mandan al ángel a medir el templo, ¿verdad? Y dice, mide el templo y mide a los que ahí adoran y mide el santuario, pero el patio, el atrio no lo midas, porque ese va a ser entregado a los gentiles y va a ser hollado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hablaba yo de que nos van a medir. ¿Y cuál es la medida referente sino la medida de Cristo, verdad? Él es el shekel de oro en el templo. Él es la medida perfecta. Cristo, ahí nos van a medir con respecto a Cristo. Si usted tiene un problema con alguien, responde la carne, lo están midiendo, hermano, ¿verdad? ¿A dónde está usted? Y lo están midiendo porque Dios quiere catapultarlo a otra dimensión. Entonces usted tiene que reconocer que lo están midiendo y que quedó como el rey Belsasar, Mene, Tekel, Uparsin, falto de peso, ¿verdad? Falto de estatura. Entonces, ahora me voy a referir a estos pasajes de Eclesiastés y quiero extraer un mensaje para nosotros, y yo no me lo voy a cuentear. Mire, independientemente de que yo tenga tantos años en el ministerio, independientemente de que por gracia el Señor me haya permitido estudiar en universidades, yo soy ingeniero, pero dejando eso a un lado, en universidades teológicas, independientemente de que soy máster en algunas áreas y que soy doctor en otras áreas, mire hermano, yo no tengo un solo título colgado en mi oficina ni en mi casa, porque sabe una cosa, mientras más sabe uno, más abajo hay que estar. ¿Me doy a entender? Nadie se puede jactar. Si el mismo Pablo decía todo eso lo tengo por basura en el conocimiento de Cristo. Pero yo le explico esto porque yo quiero decirle, hermano, que me preste atención, porque lo que yo le estoy diciendo tiene un fundamento para que usted y yo hagamos algunos cambios en nuestra vida. Amén. Si ya tiene Eclesiastés capítulo 9 y hasta ahí, vámonos al verso 3. Fíjense lo que dice. Este mal, ¿ya lo tiene? Sí, los que ya lo tienen, pónganse de pie. Arriba, mis valientes. Aleluya. No síganme los buenos, sino arriba, mis valientes. Entonces, dice así. Usted siga. Si alguien tiene la RBA, le voy a pedir por ahí que de repente se eche un vistazo, ¿no? Dice así el 9:3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. ¿Y qué más dice? Pero la RBA, ¿quién dijo locura? ¿Cómo dice tu Biblia? Todo, solo ese pedacito. Ese pedacito. Para los hijos. La locura en su corazón. Pero hay locura, la RBA dice, y el hebreo lo dirige así. Pero está lleno, dice, los hijos de los hombres
está lleno de mal y de locura en su corazón durante su vida. Y después de esto van a los muertos. Padre que estás en gloria, ayúdanos, amado Padre, a tener, Señor, recepción acerca de lo que tú nos quieres decir en esta oportunidad, Padre. Porque no queremos, Padre, ser insensatos ni cometer locuras espirituales que hacemos sin darnos cuenta muchas veces, Padre. En el nombre de Jesucristo, suplicando la sangre preciosa, por esa sangre, suplicando por ese amor, te suplicamos que pongas esa palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma su lugar. Entonces, Salomón está dando en la escritura referencias muy importantes. Y mire, él está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y Salomón es un tremendo hombre de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Es un tremendo hombre de Dios, el cual se puso a meditar en muchísimas cosas que usted ni yo no meditamos. ¿Usted está de acuerdo? Imagínese cuando observa las hormigas, ¿verdad? Y para observar a las hormigas, de plano que se pasó un buen tiempo viendo, para dejarnos esos versos en el capítulo de Proverbios, porque él estaba involucrado ahí. Entonces, no meditamos acerca de eso. Y una de las cosas, desde luego, que hay ahí es que todos nos tenemos que morir, dice así, ¿verdad? ¿Alguno tiene duda de que se va a morir? Bueno, nadie quiere, el hombre no pide nacer, pero tampoco se quiere morir. Fíjese usted qué triste, ¿no? Entonces, pero note que dentro de su meditación dice que él ve que en el corazón de la humanidad hay locura, fíjese. Hay locura, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo? Entonces, debemos de reconocer que, hermano, que puede ser que nosotros estemos en ese renglón, en esa situación, si no hemos visto nuestra vida y hemos hecho quizás hasta locuras al no conocer a Cristo. Amén. Algunas personas cometieron locuras, por ejemplo, hace mucho tiempo, y mucho después de madurar, se dieron cuenta de que hicieron un montón de locuras, ¿verdad? Híjole, cuando tenía 15 años, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? Dice uno, ¿verdad? Va que no me vio mi papá o no me vio mi mamá. Pero ¿cómo se me ocurrió agarrarle las tijeras a mi abuelita para irlas a vender y tener dinero para unas estampitas? Hasta de niño a veces hacemos locuras. ¿Cómo se me ocurrió decirle que sí y me metí unos chupetes de marihuana? ¡Qué locura! Decía. ¿Sí se acuerdan? Entonces, por eso le decía que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Pero si consideramos lo que la Biblia dice de la locura, hermano, nos vamos a quedar turbados. Porque la Biblia, cuando se expresa de la locura, no la expresa como un problema mental, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Porque mire, dice que el hombre que se enloquece, dice la Biblia, el hombre que se enloquece comete las peores aberraciones y en su altivez termina humillado. Fíjese, dice así la Biblia. Fíjese bien, que el hombre que se enloquece, espiritualmente hablando, comete las peores aberraciones y en su altivez termina siendo humillado. ¿Como quién? Como Nabucodonosor, por ejemplo, ¿se acuerdan? Nabucodonosor, siendo rey, terminó siendo una bestia, ¿no? ¿Qué clase de bestia sería? ¿Cuál se imagina usted que sería Nabucodonosor como bestia? ¿Un burro, una vaca? ¿Qué le parece? No voltee a ver a nadie, por favor. Entonces, en su sueño le dijeron que se volvería loco. Y hubo un Daniel con mucho valor que le dice cosas tremendas al rey Nabucodonosor y le hace ver que ese sueñito que tuvo no era una pesadilla, sino que Dios le estaba diciendo que lo iba a humillar, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cuántos hombres? Bueno, hermano, una pregunta. ¿A ti nunca te han hablado en sueños? ¿Sí? ¿Sientes que Dios te ha hablado en sueños? Y por ahí ha habido un Daniel que te dice, hermano, ese sueño quiere decir que usted
tiene que arreglarse con Él, no quiera esperar cosas bonitas nada más, ¿verdad? Porque a veces Dios nos habla para que nos arreglemos, ¿verdad? No nada más para decirnos cosas bonitas. Entonces, ¿cuántos hombres encumbrados conoce usted que se han convertido en bestias enloquecidos? ¿Cuántos hombres encumbrados? Hay muchos en el sentido humano. Hitler, por ejemplo, se volvió loco el hombre. Napoleón se volvió loco. Hitler consideraba a la raza aria, la raza alemana, superior a las demás razas. Tenía una gran influencia, a pesar de que tenía una gran influencia jesuita con la Iglesia Católica. Él enloqueció y dijo: ni los católicos se pueden llegarnos al talón de la raza alemana, la raza aria. Y uno ve en la Biblia que para Cristo al necesitado lo hace rey y sacerdote, fíjese usted. Si no, estarán locos, ¿verdad? Imagínense, digo yo, no, de plano que eso sí se les brincó el cable. Hombres, hoy en día hay hombres que quieren clonar a los líderes mundiales con el proyecto Genoma, con el proyecto de poder resucitar a los muertos. Quieren levantar a los muertos y ¿sabe una cosa? Lo van a hacer. Por si no lo sabía, lo van a hacer, porque Apocalipsis dice que a la bestia se le dio permiso para soplar a la estatua y darle vida. ¿No dice así? Entonces imagínense qué locura tremenda del hombre, ¿verdad? Estar imitando la resurrección, influido por el diablo, queriendo imitar la resurrección. Hermano, pero nosotros como cristianos, ¿usted cree que hacemos locuras como círculos viciosos? ¿Usted qué dice? Mire, si vamos a Deuteronomio 28, váyase conmigo a Deuteronomio 28 rápidamente, por favor, hermano amadísimo del Señor. Deuteronomio 28, aleluya, aleluya. ¿Dónde estás, Deuteronomio? ¿Ya lo tiene? ¡Hala! Ya se me perdió a mí con tantas cosas que le quiero decir. Aquí está. Deuteronomio 28. Está entre Génesis y Apocalipsis, eso no hay duda. Entonces, 28, le voy a decir el verso. Deuteronomio 28, 28. Déjeme ver. Dice, Jehová, fíjese lo que dice. Consecuencias de la desobediencia, fíjese lo que dice. Consecuencias de la desobediencia. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Porque Jehová le decía, ¿no?, que si ellos desobedecían, si ellos no seguían lo que él ordenaba, los iba a herir. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón que no podrá ser curado. Te herirá con locura, ¿verdad? Entonces eso es una maldición, es algo muy serio, porque dice que la desobediencia trae locura, fíjese usted. ¿Cuántos de ustedes obedecen a Dios? ¿Usted no cree que desobedecer a Dios es una locura, hermano? Aquí entre nos, ¿a poco no? Y yo digo, ¿por qué si es una locura seguimos desobedeciéndolo, verdad? Si es de locos no hacerlo, porque uno sabe que hay consecuencias o no hay consecuencias. Sin embargo, ahí sigue desobedeciendo, como es bien fácil desobedecer a un Dios que no se ve, ¿verdad? Entonces, lo seguimos desobedeciendo. Pero dice que, ¿qué clase de locura nos va a herir? Ahora, no está hablando, fíjese bien, de una locura psíquica, mental. No está hablando de una locura en la que hay que ponerle a alguien camisa de fuerza, a algún hermano. No está viendo de esa manera la locura. ¿Cómo es que la ve y que nosotros no vemos esa locura? Eso es lo que vamos a ver. Números 12:11, para ver cómo ve la locura Dios dentro de los cristianos. Números 12:11. Fíjese bien lo que le voy a decir. Quiero ir rápido. Dice: y dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Ya vio el verso? Le pregunto algo, ¿usted quiere aprender? Le pregunto algo, ¿de qué locura se está refiriendo Aarón? Fíjese bien.
¿De qué locura? Porque dice, no ponga sobre nosotros este pecado, porque locamente, ¿a qué locura se refiere? Porque habló mal de Moisés, ¿se acuerdan? Habló mal de Moisés, y Moisés es figura de Cristo. Decía, ¿a poco solo por la boca de Moisés habla Dios? ¿No se acuerdan que decía eso? Lo ponían en entredicho. ¿A poco solo porque el pastor estudia, solo Dios le habla? ¿A poco porque el apóstol es, pues, nada más por él se puede? Y lo estaba haciendo ver mal. Y estaba rebelándose contra Moisés, diciendo que solo porque Dios se le había aparecido, ahora había que hacerle caso a él. Y lo estaban haciendo ver mal. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, en la murmuración empezaron a pecar, fíjense. En la murmuración, y dijeron que no estaban de acuerdo ni con la mujer con la que se había casado Moisés. Fíjense hasta dónde llega el asunto para analizar cómo es esta locura, ¿verdad? Porque no solo es la murmuración, sino la dirección de la murmuración ante una autoridad. Una autoridad, fíjense bien, yo le estoy hablando de una autoridad que como autoridad es ejemplo. Porque no se puede ser autoridad si uno no es ejemplo, hermano. Será posición, será nombramiento, pero autoridad dentro de la Escritura es solo cuando la autoridad es ejemplo y es líder de servicio. ¿Me doy a entender con ustedes? Entonces estoy hablando de eso, que empezaron a criticar hasta la esposa de Moisés porque era negrita, ¿verdad? Vieron la diferencia de razas y empezaron a hablar de la mujer de Moisés. Y cuando estaban hablando de la mujer de Moisés, hermano, estaban metiéndose en un gran lío y estaba desarrollándose una locura que ellos no veían. Si yo me pongo a hablar de la mujer del hermano Joel, ¿sí? Dígame, ¿estoy afectando solamente a Joel y a su mujer? ¿A quién más estoy afectando? A toda su familia, hermano. Ese es donde yo le quiero señalar cómo perdemos de vista en esa locura que la murmuración daña más allá de lo que nuestros ojos ven. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces empezaron a atentar contra el hogar del mismo Moisés. Y como Moisés es figura de Cristo y su esposa, por consecuencia, figura de la iglesia, atentaron hasta contra la iglesia figurativamente. Me estoy dando a entender. Si tomamos ese verso así como Moisés salido de las aguas, ¿verdad? Y todo lo que conlleva una cristofanía, ¿verdad? Y lo comparamos con Jesús como una figura de Jesús, entonces tenemos que comparar a su esposa como figura de la iglesia. Entonces, hermano, cuando nosotros en esa locura actuamos en ese sentido de murmuración sin ver más allá de lo que está sucediendo, no solamente actuamos, no solamente estamos atentando contra la familia, sino hasta contra la iglesia, hermano amado, contra la iglesia, amén. Entonces, atentar contra la iglesia es una locura que trae pecado, ¿o no cree usted? Sí, hermano. No es atentar a veces no es contra una persona, hay gente que atenta contra la iglesia por su conducta. ¿Cómo es atentar o murmurar contra la iglesia de Cristo? Una pregunta, ¿cómo sería atentar o murmurar contra la iglesia de Cristo? ¿Cómo sería? ¿Alguien tiene una idea? Hablar mal de la iglesia. Hermano, si alguien viene aquí y dice, yo me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor, y se lo platica medio brando, está haciendo ver mal a la iglesia. En su locura no se da cuenta que a la iglesia no hay que venir a buscar amor, sino a darlo. Pero la locura de él le lleva al pecado de murmuración y está afectando. Si usted, donde quiera que se encuentre, está hablando mal de alguna iglesia, hermano, sea prudente en ese sentido. Yo no le digo que en un momento dado se limite, sea prudente y no diga nada. Sí puede usted advertir, sí puede usted hacer una observación sabia,
Pero decir, mire, ahí solamente herejías hablan, mire, ahí ni se vaya a meter, porque viera usted, los hermanos son unos carnales, estos son adúlteros, y usted nunca los vio andar en adulterio. Hermano, usted está hablando de más. ¿Me doy a entender? Entonces, dice la Biblia que los locos se vuelven leprosos, porque la Biblia dice que actúan locamente, y cuando actúan locamente les brota la lepra. Ese es pecado. Amén. Ahora, le hago una preguntota. ¿Alguna vez usted ha atentado contra alguna autoridad de la iglesia? ¿Alguna vez usted ha hablado del hermano Joer? Ni me levante la mano. Se nos van las cabras, hermano. Se nos van las cabras. Y mire, yo pienso que es mejor hablar cara a cara, ¿no cree usted? La autoridad, hermano, no se reconoce cuando las cosas marchan bien. La autoridad se reconoce cuando las cosas marchan mal. Como sus hijos, ¿no? ¿Cómo se da cuenta usted que su hijo es sujeto? ¿Cómo se da cuenta que su hijo es un muchacho sujeto? Cuando lo llama a la disciplina, por los problemas que ha causado, y entonces se da cuenta que tan sujeto es su hijo, ¿no? ¿O no es así? Entonces el que atenta contra alguna autoridad espiritual es un loco espiritual. Ahora, déjeme decirle algo, hermano. Yo estoy aquí por gracia. Y si yo soy una autoridad en esta iglesia y en la iglesia de Winnipeg y en la iglesia donde Dios me permite, hermano amado, déjeme decirle algo. Por favor, cuando usted sienta algo, aquí estoy yo. Venga conmigo. Porque yo tengo una gran responsabilidad sobre esta iglesia. ¿O no tengo yo? Aparte del pastor. Pero yo estoy por gracia como autoridad espiritual por encima de su pastor. ¿No es así? Entonces, tengo tengo autoridad, pero más que autoridad, tengo una gran responsabilidad. Por eso a veces tengo que decirles algunas cosas, porque tengo una gran responsabilidad. Y si en esa responsabilidad yo no hablo del pecado, ya metí a la iglesia en un problema, ¿o no? No hablando del pecador, pero sí del pecado, para librarnos de ese cáncer del pecado, ¿no cree usted? Hermanos, sí, a veces hay que arrepentirnos todos los días. Pero yo no estoy. Usted, yo sé que respeta su autoridad, pero ahorita estoy hablando de mí. Y no para que usted, es que él es el apóstol. No, hermano. Solo para hacerle notar que yo tengo una gran responsabilidad sobre usted. Es la que a mí me mueve. No el que usted me diga, apóstol, sí. Hermano, a mí me dicen, hermano Roberto, ¿cómo estás, Robert? Yo en la iglesia de Winnipeg tengo hijos, tengo ovejas, tengo hermanos. Algunos me dicen hermano, otros me dicen pastor, ¿verdad? Yo me doy cuenta, en todas las iglesias es así. Pero entonces me pongo en esta posición, hermano, porque yo le quiero decir que como autoridad tengo que ser un ejemplo para ustedes. Como autoridad tengo una gran responsabilidad. Y en esa responsabilidad, hermano, yo estoy abierto. Dentro del orden, yo estoy abierto. Si alguna vez alguno de ustedes quiere platicar conmigo, aclarar algo o preguntarme algo, yo no soy un siervo inaccesible. Yo soy accesible a usted. Porque si no, imagínense, sería una autoridad intocable, ¿no? Y no, hermano, yo no soy una autoridad intocable, soy autoridad por gracia. Y lo que más me mueve en ese concepto de autoridad es mi responsabilidad de saber a dónde lo necesito llevar a usted, a dónde necesito llevar a la iglesia de Winnipeg. Si usted me pregunta por la iglesia de Winnipeg, yo no tengo duda, aquí están mis hermanos, no tengo ninguna duda hacia dónde los tengo que llevar. Y estoy ahí, trabajando con todas las fuerzas que me quedan, porque sé hacia dónde tienen que ir junto conmigo. Amén. Cuando estaban cruzando los israelitas con los hebreos el río Jordán, adelante de ellos iban caminando, pero adelante de ellos
iban los sacerdotes o no. Así que usted tiene que saber atrás de quién va o no. Sí, tiene que saber. Cuando está, lo voy a cruzar, ahorita lo voy a llevar a cruzar el río Jordán. Sí, pero a ver, ¿quién eres tú? ¿Nos vas a cruzar? ¿Qué tal si de repente se viene toda el agua y nos ahogas? ¿Estás bien con Dios? ¿Estás bien con el Señor? ¿Tienes una vida verdadera que te dé autoridad para cruzarnos el Jordán? ¿Tiene que saber o no tiene que saber usted? ¿Atrás de quién? ¿Atrás de quién? Sí me doy a entender, ¿verdad, hermanito? Entonces, tenemos que saber. Pero, hermano, locura es algo en lo espiritual que está fuera de todo principio y toda palabra de Dios cuando se empiezan a dar estas cosas. La locura no permite ver los beneficios de los problemas. Cuando uno está en esa locura y está uno viendo los problemas que hay y entra en locura, uno se aferra. Así no es así. No, yo estoy seguro, y está reafirmando cosas que a lo mejor no son, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy sabios en ese sentido. Así que esta locura espiritual es algo que está fuera de toda cobertura, viola los principios de autoridad. Es una locura que no tiene un espíritu reverente para ver que Dios obra por medio de autoridades. Pero le insisto, cuando yo digo autoridades, estoy hablando más de posición, estoy hablando de relación con Dios y de responsabilidad. ¿Me explico? Si yo no tengo responsabilidad, no tengo una relación con Dios, yo no puedo ser una autoridad espiritual. Tengo la posición tal vez, pero no tengo la solvencia espiritual para eso. Necesito para ser la autoridad que Dios. Mire, Moisés era una autoridad. ¿Y no era acaso un hombre que la misma Biblia dice que no había otro más manso sobre la tierra como él? De una mansedumbre especial. Pero si yo digo, no hermanos, aquí se va a hacer no hermanos, miren, yo soy el apóstol y yo estoy estableciendo doctrina. Hermano, se lo estoy intimidando, ¿no cree usted? No soy autoridad. Porque el mismo Moisés era manso a pesar de que murmuraban contra él. Y hasta intercedía por los que lo ofendían. Amén. Entonces, hermano, a veces es necesario separar identidad de conducta. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que cuando usted vea una autoridad y está mal la autoridad, vaya con la autoridad y platique, esto no me parece. Si se empieza a enojar, entonces ya no es autoridad. Si usted le dice, bueno, vamos a platicar, pues vaya, ¿cómo está el asunto? ¿Verdad? Y entonces dice, sí, hermano, yo no estoy afectando su identidad de autoridad, yo estoy tratando de hacerle ver algo de su conducta. Separa identidad de conducta. Cuando un policía lo para en la calle porque se pasó una luz roja, llega y le patea la puerta y dice, bájate desgraciado porque ahorita vas a ver cómo... No, la autoridad, él es una autoridad y separa identidad de su conducta, respeta su identidad de ciudadano, pero le está poniendo un ticket por su conducta. ¿Me explico? Hay que aprender a separar, porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Entonces, tenemos que separar identidad de conducta como lo hizo Cristo, ¿no? Le dijeron a él, ¿no sabes que tenemos autoridad para quitarte la vida o dejártela? Pues, humildemente dijo, ninguna autoridad tendría si no te hubiera sido de allá arriba. ¿No? Pablo de repente le ordenó a Caifás que le diera un cachetadón, ¿verdad? Y de repente se puso al brinco y dijo, así me golpeas, así te va a golpear Dios, pared blanqueada. Y le dijeron, Pablo, ¿así le hablas al sumo sacerdote? Puchis, dijo, no sabía que era el sumo sacerdote, y se retractó. Porque él mismo dijo, escrito está, no levantarás la mano contra ninguno de tus príncipes. Pero entiéndame nuevamente, yo estoy hablando de autoridades solventes, de autoridades consagradas, hablando de lo espiritual, desde luego, de autoridades que dan ejemplo. Usted tiene el derecho de observar los frutos de mi vida. Usted tiene el derecho de saber quién soy yo. Usted puede preguntar.
Y mira vos, aquí viene el pastor a predicar, pero allá como es en Winnipeg, ¿no será que allá es un mandón, un prepotente? Y aquí viene como mansa paloma a hablarnos del amor, y ¿qué será que allá es diferente? Usted puede preguntar eso. Usted puede acercarse a mi esposa, ¿verdad? Y preguntarle, mire hermana, ¿y al pastor le gustan los chilaquiles que usted le hace? Porque si ella le dice, fíjese que no le agradan, a lo mejor ya entonces el pastor es medio malagradecido, ¿verdad? Porque la señora como sea le hace sus chilaquilitos, y lo de menos sería darle gracias, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo hay detalles con los que se puede conocer a una persona? Y yo le doy a usted vía para que usted se acerque, ya sea a la gente de Winnipeg, y diga, bueno, y aquí entre nos, ¿cómo es el gritón ese que a veces viene aquí a Brandon, verdad? Porque, hermano, hay gente que dicen por ahí, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Y uno de repente dice, ¿qué será que allá en Winnipeg, allá con los ancianos, cómo será? Fíjese que hablando de ancianos, hermano, yo le digo a mis ancianos, más bien a los ancianos de la iglesia, perdón, porque no son míos, yo no los compré. Entonces, sí, a veces la gente dice, allá en mi país, y yo digo, pues te ha de haber costado una fortuna, ¿verdad? Sí. Pero bueno, son expresiones, ¿no? Entonces yo le digo a los ancianos de la iglesia, muchachos, hermanos, a mí en lo personal no me gusta tener gente que me ayuda para gobernar la iglesia, que me diga lo que yo quiero oír, porque se puede dar la hipocresía en eso. Yo prefiero tener gente a mi alrededor que me diga lo que no quiero oír, porque eso me ayuda más que me estén diciendo cosas que a mí me agradan. ¿Me doy a entender? Porque en ese sentido, hermano, tenemos que considerar que tenemos que ser libros abiertos. ¿Me doy a entender? Desde luego con la privacidad que algunos casos, que en algunas circunstancias merece, ¿verdad? A mí no me va a preguntar, o le va a preguntar a Tere, oiga hermana, ¿y será que de vez en cuando el pastor le da un besito a usted? Eso ya es privado, no sea así, ¿verdad? Pero sí respecto a mi conducta, a los frutos, a la iglesia, me estoy dando a entender, para evitar esa murmuración, es la que le estoy diciendo, para evitar esa murmuración que es una locura, hermano amado. Entonces, no se puede. Mire, alguien que lea por favor el Salmo 62:5. Fíjese, ese salmo qué tremendo. Porque esa locura de la que habla el Señor no tiene un espíritu de gratitud, no puede ver los propósitos de Dios en todo y no le puede agradecer que hay algo que Dios quiere mostrarle para bendición del mismo, ¿verdad? No puede ceder sus expectativas a Dios según este salmo. ¿Qué salmo es? 62:5. ¿Alguien lo tiene ya? A ver, dígame. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Así es, hermano. A Él que hay que extenderle todas nuestras. Alma mía, en ti reposa en Dios. En el Señor solamente reposa, en Él. No reposes en los hombres, reposa en Él, porque a través de las autoridades y a través de una buena autoridad Dios puede obrar para nuestra vida. Amén. La locura espiritual no tiene un espíritu apacible. El espíritu apacible reconoce que Dios tiene el control de todas las cosas. Le voy a decir algo. Pase lo que pase en Winnipeg, pase lo que pase en Brandon, Dios tiene control de todas las cosas, hermano. Te lo aseguro. Y uno anda batallando que acá, que haya nombre, Él ya sabe cómo masca la iguana. Entonces, pero ahora, déjeme decirle en este verso, donde estábamos en Números 12:11, donde Aarón le dice a Moisés, fíjese bien, después de que habló tan mal de él, fíjese bien, ¿verdad? Junto con María o Miriam, después de que habló tan mal de él, ahora viene y le dice, ¡ah, Señor mío! Antes no le decía así. ¿Sí, qué decía? Pues, ¿a poco nomás por él va a hablar Dios?
Y se lo encontraban acá y le decía, ¿qué onda, Moy? ¿Cómo estás? No lo respetaba siquiera. Ahora le dice, Señor mío, fíjese nada más. Como que volvió en sí, fíjese. Y el mal de su locura se fue corrigiendo porque ahora lo reconocí. ¿Me doy a entender? Y le dice, sí, hemos actuado locamente y hemos pecado, dice. Fíjese cómo volvió en sí, ¿verdad? Pero antes le decía Moy. Y como todo ministro, él intercedió por su hermano, no importándole todo lo malo que había dicho de él, fíjese nada más. No lo mandó no lo mandó al infierno, ni lo entregó a Satanás, ¿verdad que no? No era el caso. Entonces, esta es una gran evidencia también del amor genuino. Fíjense que hasta Miriam, ¿verdad?, habló mal de Moisés, que era su líder, su autoridad, ¿o no? ¿No habló mal Miriam? Hermano, fíjense que muestra la escritura, fíjense lo que le voy a decir. Muestra la escritura que cuando Miriam estaba a la par de las aguas, era una gran sierva. Pero cuando se retiraba de las aguas, ¡hijuela!, era una fallona, hermano. Empezaba a hablar de Moisés, así muestra. Cuando ella estaba a la par de las aguas, dice la Biblia que agarraba el pandero y danzaba y remolineaba. Y hasta Dios le inspiró un canto, ¿se acuerdan, verdad? Pero estaba a la par de las aguas, pero nada más esta Miriam se alejaba y empezaba a cometer locuras, hermano, espirituales, junto con su hermano Aarón. Eso dice, fíjese bien lo que quiere decir esto, que cuando estamos al lado de la palabra y en el fluir del Espíritu Santo, Dios nos usa en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, hermano, evita hacer locuras espirituales, pero media vez nos alejamos de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Qué locuras cometemos en el orden espiritual, hermano? ¿Qué locuras? Nos metemos en unos grandes líos, hermano amado. Ahora, fíjese que con todo Dios la perdonó, amén. Pero le dijo, oye, espérate, que no acaso si alguien escupe a su padre, es echado fuera del campamento 7 días. Y entonces el Señor ordenó que Miriam fuera sacada del campamento. 7 días le echaron. ¿Por qué le echaron 7 días? Por loca, ¿verdad? En lo espiritual, sí, porque estaba cometiendo esa locura de hacer, en lo espiritualmente hablando. Todos aquellos hermanos que no quieren congregarse y están fuera del campamento, puede ser porque a lo mejor espiritualmente ya enloquecieron. Ya no están a la par de las aguas, ya no están a la par de la palabra, ya no están a la par del Espíritu Santo. Porque es una locura alejarse. Sí, hermanito amado, lo digo por experiencia, lejos de la palabra, lejos de la iglesia, lejos del fluir del Espíritu Santo, ¿cuántas locuras cometemos, hermano? ¿No es así? Y hasta razonamos y decimos, no, pues nada, no está el pastor, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Y plum, viene el calaverazo después. Entonces, todos aquellos después tienen un trato especial con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos mismos se salieron del campamento, se salieron del fluir. Ahora, vaya conmigo a 1 de Samuel, por favor. 1 Samuel, en el capítulo 13. Vamos a ver esta locura. Fíjese bien, usted me va a ayudar, ¿ok? A ver si usted se identifica con esta clase de locura. Ya lo tiene, ¿verdad? 13:12. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he explorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera afirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ok, ¿cuál es la locura de Saúl? ¿Cuál cree que sea la locura de Saúl ahí?
hizo holocausto, hermano? Le habían dicho que no hiciera holocausto, ¿de acuerdo? ¿Por qué hizo holocausto? Por loco. Pero, ¿sabe por qué hizo holocausto y se volvió loco? Se volvió loco y hizo holocausto porque quería quedar bien con el pueblo. Entonces, ¿de qué locura estamos hablando? La locura ahí es querer quedar bien con la gente. La locura es desear quedar bien con la gente y no con Dios. Es una locura. Sí. Hermano, a veces nosotros queremos quedar bien con la gente y no nos importa quedar mal con Dios. Y con el que tenemos que quedar bien, pues es con el jefe. ¿No cree usted? Pues imagínese que usted lo contrata a alguna empresa y en lugar de quedar bien con su jefe, queda bien con sus compañeros. Ah, hombre, no, avienta el cuchillo para allá para que vean que tú eres rebeldón. Y por quedar bien con la gente, usted, espérate, casco rojo, yo te digo cuando empiezo. Es una locura, hermano, quedar bien con la gente y no con el Señor. Hay líderes que muchas veces tratan de quedar bien con la gente y comprometen sus convicciones, quedando mal con Dios, hermano amado. A veces hasta dicen mentiras con tal de verse bien con la gente, fíjese. ¿No le ha tocado así? ¿Cómo nos interesa a veces quedar bien con la gente aunque quedemos mal con Dios? Y eso es una locura, hermano, espiritualmente hablando. Y la locura, como le dije antes, trae lepra. Y la lepra es pecado, figura del pecado. Entonces, no podemos buscar quedar bien con la gente, tenemos que quedar bien con Dios a través de sus principios y de lo que Él está ordenando. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? A veces predican lo que la gente quiere oír y no lo que la gente le dice que tiene que decir, ¿verdad? Se vuelven así como pastores baleadores. ¿De qué quiere su baleada? De pollo con jamón. Ahí va. En lugar de dar la palabra, de dar el alimento como Dios dijo que se debería de dar, ¿o no? Hay mucha gente y aún ministros que le digo, predican lo que la gente quiere oír y no lo que la gente indica en su palabra. Y hablo principalmente, hermanos, de que a veces la gente busca hasta por televisión oír prédicas que les endulcen el oído. Prédicas que justifiquen sus estilos de vida. Prédicas que hablen de la prosperidad y de la confesión positiva sin esfuerzos y responsabilidades. Por eso hay crisis en el cristianismo, hermano. Porque, hermano, aún en la confesión de fe, hermano, yo tengo fe, sí, pero si la palabra dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, que tengo que hacer algo. ¿No es así? No es nada más hablarlo y no trabajar. Porque el emuná de los hebreos era, Dios lo dijo, y si Dios lo dijo, yo lo hago. Y si yo lo hago, Dios lo va a hacer también. Si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá. Pero había que hacer algo, emuná. Entonces podemos hacer declaraciones persistentes de muchas cosas, pero estas deben de venir de los pensamientos de Dios, hermano, y no con responsabilidad, pues, pero no nada más de nuestros sentimientos humanos. Los pensamientos persistentes pueden cambiar nuestra información hormonal, pero no necesariamente ser agradables a Dios o ser fieles a la palabra, o estar guiadas por el Espíritu Santo. Tenemos que ser muy cautos porque a veces hacemos confesiones positivas con tal de quedar bien con la gente, hermano. Yo me acuerdo de una mujer en la India y que el ministro, el misionero, accidentalmente se rompió la espalda y él estaba en una plancha, acostado en una plancha, y la mujer llegó y le dijo, vine a hablar por ti. Sí, pues me hace falta, dijo el misionero.
me caería muy bien, me siento muy mal. Y se le quedó viendo y le dijo, pero en la Biblia dice que hay enfermedades para muerte. Y se le quedaba viendo, también para juicio, y se le quedaba viendo. Y otras para que Dios se glorifique, y le veía los ojotes, ¿verdad? El misionero. Pucha, dijo aquel, ¿y cuál crees que tú seas? No, esta es para que Dios se glorifique. Y oró por él, y él se levantó, fíjese usted. Pero le digo, a veces la gente no tiene discernimiento y hace, con tal de quedar bien, hasta en las profecías, con tal de quedar bien con la gente, empezamos a decir, y eso es locura, porque quedamos bien con la gente, pero quedamos mal con Dios. Un día llegó un profeta en otra iglesia en la cual yo pastoreaba. Llegó un profeta, y el profeta estaba ministrando y se acercó a un hermano, le empezó a decir, así dice el Señor, tú serás columna y templo de la verdad. Dios dice que te ha levantado, yo te he levantado para que seas algo especial en esta iglesia, y tú vas a ser un gran maestro. Y entonces cuando terminó el culto se me acercó y me dijo, ya ve, usted es el malo, me dijo, porque yo tenía problemas con él, ¿verdad? Tenía problemas con él porque, pues no le voy a decir por qué, pero andaba tras las chamaquitas, ¿verdad? Y entonces me dijo, ve, usted es el maluco, me decía, usted es el gandaya, porque ya Dios vea lo que dijo su profeta, ¿no? Pues yo dije, es que este profeta quería quedar bien con él, porque el Señor era de pisto, man. Entonces yo creo que sabía algo, y eso va en contra de la Escritura. Amén, hermano. Es una locura terrible. Así que tratar de quedar bien con la gente y no con Dios es una locura, hermano, porque pretende buscar la aceptación de la gente, que dice que hay más temor de ser rechazado por la gente que por Dios. Me doy a entender. Y eso habla de que hay a veces complejos de inferioridad. Eso habla de que, hermano, se quiere manipular. ¿Sabe uno de los métodos que a veces se usa en esa locura? La manipulación por intimidación. Aquellos que no diezman son los hijos del diablo. Se está intimidando. No. Mejor hablar de los beneficios del diezmo, ¿no cree usted? Porque está intimidando. Y en la intimidación es una manipulación. Se puede intimidar o manipular con intimidación. Ahora, muchos, por quedar bien con la gente, fíjese bien, cuidan más su reputación que la reputación de Dios. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cómo cuidan su reputación? Y digo yo, si así como cuidamos nuestra reputación, cuidáramos la reputación del Señor, otro gallo nos cantaría, hermano. Porque realmente tenemos el problema de que nos importa más lo que digan de nuestra vida que lo que digan de nuestra vida, que lo que digan de Dios por causa de nuestra vida. ¿Me doy a entender? Mire, muchos cuidan su reputación y muchos son de alguna forma temerosos. Dicen, no, me importa mucho lo que diga la gente, me importa mucho, quiero quedar bien con la gente, uno dice, y otro dice, me importa bien. Por ejemplo, si quieren danzar y no lo hacen porque dice, ¿y qué van a decir los hermanos si nos ponemos a danzar? ¿No le ha tocado así que de repente usted quiere danzar, pero se pone a pensar, híjole, si la hermanita que tengo aquí al lado, híjole, me va a juzgar, dice, me va a decir que estás loca o qué, que te fumaste o qué, ¿verdad? Y uno empieza a tener temor. ¿No le ha tocado que a veces Dios pone algo en su garganta para profetizar su palabra y usted, por temor a lo que diga la gente, usted prefiere quedar mejor con la gente que con el de arriba? Y está el gozo del Señor, mi fortaleza es, y está usted y puro paso del elefante nada más. Porque como le meten una cadena a la pata, ¿verdad? Nada más puede moverse así. Y no danza por temor a lo que los demás. Y está el
el líder de alabanza con la unción y tratando de invitarlo y de contagiarlo en el gozo del Señor para que usted se levante y goce y remolinee y se goce y empiece a salir de su sistema tanta amargura, empiece a salir de su sistema tanta frustración, para que se goce en el Señor y que sienta que el Señor está con usted y su presencia lo llene. Pero usted no lo hace por temor a lo que los demás digan. Y eso es una de las locuras. Tratar de quedar mejor con la gente. Hijo, pero si he bajado y me estoy gozando contigo y estoy danzando contigo, pero no me sientes. ¿Por qué? Por temor a lo que los demás digan. Y eso es una locura. Y lo peor de todo es que lleva al pecado. Porque atrás de eso uno se empieza a justificar y a decir, no, pues que no, la cosa es aquí, tranquilos, pues no, pues Dios no está sordo. Pues sí, no está sordo, pero tampoco es nervioso, ¿verdad? Usted puede alabarlo con voz audible o danzar en su espíritu. Y yo creo que los ángeles están listos para danzar con usted y usted. ¿Por qué? Por un temor de lo que los demás digan. Y eso es una de las locuras que nos tipifica ahí cuando le digo de Saúl. Cualquier parecido es mera coincidencia. Sea libre, hermano. Sea libre. Si usted le agrada a Dios, si usted le quiere agradar a Dios, es libre para eso, ¿no cree usted? No se ponga a pensar lo que los demás puedan pensar. Hermano, cuando usted tiene algo que profetizar, dígalo. Si la Biblia dice, desead ardientemente los dones, más el de profecía, pero no se hace. Y más, híjole, está usted aquí queriendo ya pegar el primer brinco y voltea a ver al hermano o a la hermana y dice, no, si aquí está Mical, ¿verdad? Me va a llover con esta Micaelita, ¿verdad? Y no se mueve. Hermano, en todas las iglesias hay Micales. Pero usted le puede decir igual que David. Si uno estaba danzando, no le estaba danzando a la gente. Y para que te arda más, Micalita, mañana todavía más abajo voy a estar, más humillado, más vil voy a ser con tal de agradar a mi Señor. Porque ella decía, qué bonito se ve el rey enseñando el trasero, ¿verdad? Usted no voy a enseñar nada, pero puede humillarse ante su presencia. Me doy a entender, porque así le decía a Mical. Y usted teme que Mical le diga, bonita te veías ahí sangoloteándote, y se levantaba el vestido y se te veía hasta las anginas, ¿verdad? Y usted, que eso no sucede, pero a veces tememos eso. Siempre habrá Micales. Hay hombres, hermanos, que critican hasta su mujer si esta danza, y ella no hace nada, porque siempre la está menospreciando. Y entonces ella dice, pues si yo para este no valgo nada, para este no tengo valor, si hago esto se enoja, si le digo esto se enoja, mejor me quedo quieta. Tengo la palabra aquí para poderla decir al pueblo, pero me va a criticar. ¿No? Se parecen a ese señor que estaba peleando en la calle con su esposa, ¿verdad? Y estaba menospreciándola, y eres una tonta, yo no sé qué tienes en el cerebro, y yo no sé, como no fuiste a la universidad, yo soy catedrático, pero tú eres una buena para nada, y le estaba insultando. Y de repente paró un taxi, le dice, taxi, ¿a dónde lo llevo, señor? Le dijo el taxista, al aeropuerto. Sí, señor, con mucho gusto. ¿Cuánto me cobra si me lleva al aeropuerto? Pues $50, señor.
y si la llevo a ella, ¿cuánto me cobra? Pues lo mismo. Ya ves, vieja, no vales nada, le dijo. Así hay gente. Miren hermano, le voy a decir esto. ¿Sabe una cosa? Si usted tiene un marido o una mujer así, no se preocupe, gócese delante del Señor, ¿verdad? Porque a lo mejor tiene el espíritu de Mical nada más, ¿verdad? Pero hermano, dígame una cosa, en nuestras culturas no es cierto que se menosprecie intensamente a la mujer, hermano. Por eso ese chiste a mí con mucha pena se lo platico, pero hay casos así donde para los hombres las mujeres no son merecedoras de nada y critican todo lo que ellas hacen y no se dan cuenta que eso es una locura delante de los ojos del Señor. Amén. Dice, no, yo no quiero danzar, sino la insultada que me va a pegar. A ver, veamos Segunda de Crónicas para ir avanzando. Segunda de Crónicas, por favor. En el verso 16, Segunda Crónicas, aleluya. En el capítulo 16, vamos al 7, ahí le va. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová, tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Fíjese lo que dice el 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto con Él. Y entonces le dice el profeta, locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Cuál es la locura del rey Asa? ¿Cuál es la locura del rey Asa? Aquí. ¿Cuál es, hermano? Ayúdenme. Si quieren vean el verso 2, dice, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Cuál es el pecado de Asa, hermano? Se dio cuenta que dijo, aquí con lana lo voy a arreglar, y sacó los tesoros de la casa de Jehová. Mire, yo entiendo que la gente tenga deudas, hermano. Yo entiendo eso. Entiendo que algunos deben poco y otros deben, pero un chorro de lana, hermano. Ni levanten las manos. Yo entiendo que haya cosas inalcanzables, porque hay cosas inalcanzables, ¿o no? Entiendo que hay enfermedades incurables en donde la ciencia ya nada puede hacer por resolverlo. Entiendo que haya problemas familiares en donde la situación cada día se pone más picuda, más gruesa, y parece que nunca se va a arreglar. Yo entiendo eso. Lo que no entiendo es que si decimos muchas cosas buenas de Dios, dejamos de acudir a Dios y buscamos a los hombres. Ese es el pecado de Asa, que en lugar de buscar a Dios, buscó la alianza con los hombres. ¿Verdad que le dijo? Pero si ya te había librado el Señor antes, ¿por qué dejaste de buscar al Señor y ahora buscas alianza con los hombres? Esa es una locura. Confiar en los hombres y deja de confiar en Dios. Y a veces, lamentablemente, oímos más la voz de los hombres que la voz de Dios. Y empezamos a caer en esa locura y consecuentemente en el pecado. Siempre
que pongamos nuestra confianza en los hombres, la posibilidad de fallar será muy grande, y Dios nos lo va mostrando, que en Él tenemos que confiar. ¿Está de acuerdo? Ahora que estaba yo en Honduras, estaba yo en el devocional y vi a un muchacho, y como que algo puso el Señor en mí, y entonces al final del culto me le acerqué y le dije, y usted, yo no te había visto hace algún tiempo que vine para acá. No, yo acabo de llegar de Estados Unidos, me deportaron, bla, 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 pero ya conocí a Cristo, dice. Mi familia me corrió de la casa por ser cristiano, me aceptaban más cuando era traficante que ahora que soy cristiano, pero estoy buscando al Señor, pero me ha costado, fíjese usted, me ha costado. ¿De qué hablas? Fíjese que, por ejemplo, dentro de 3 días, si no pago la renta, me van a echar, y todavía no consigo trabajo. Busco trabajo por acá y no hallo. Pero yo estoy confiando en el Señor, me dijo. Yo estoy confiando en el Señor. Pues te quedan 3 días, le dije, de confianza, ¿verdad? Y entonces agarró y se fue. Entonces iba caminando y conocía a la hermana que hace está en el sonido. Y me acerqué y le digo, mira vos, y este muchacho no lo había conocido. Viera que es un testimonio tremendo del Señor, y está buscando al Señor, pero no sé qué ha pasado, que le ha ido mal, no ha encontrado trabajo, y necesita encontrar trabajo porque ya se quiere casar, quiere organizar su familia y todo. Híjole, dije, pues oremos por él. Y ya me di la vuelta cuando me dijo, nada más, me dijo el Señor, orar por él. Y entonces me regresé y le dije, saqué mi cartera y le dije, dale este dinero. Yo ni sabía cuánto, yo solamente me asomé, busqué los más chiquitos, me asomé y le dije, tomé, dale este dinero, pero por favor, no le vayas a decir que yo se lo dije, porque si no me va a dar gracias a mí y no se le va a dar gracias a Dios. Cabal. Y ya. Hace poco me mandó me mandó un correo y me dice, pastor, lo que Dios le hizo sentir, viera a este hermano, exactamente la cantidad que necesitaba el último día, dice, para pagar ya los últimos días, exactamente. Y viera cómo se gozó viendo la mano de Dios. Él estaba confiando. Y uno a veces hace un favor a alguien y la gente termina agradeciéndoselo a uno en lugar de agradecérselo a Dios. Y le robamos la gloria a Dios. Y qué tremendo, hermano, es quitarle la esperanza a alguien que está confiando en Dios con una actitud inadecuada a veces. Qué tremendo es. Él no estaba confiando, él no me dijo, hermano, présteme, no se agache, pues usted debe de tener por ahí sus chirilicas, présteme una feria. No me dijo nada de eso. Solamente me dijo eso y se fue. Entonces, hermano, es una locura. Escúcheme bien. Confiar en los hombres en lugar de confiar en Dios. Y cuando estamos desesperados porque ya tenemos que pagar la renta, la luz, el agua, el bill de esto, una deuda, el banco, la casa, lo primero que pensamos es en los hombres, menos en Él. Y eso dentro de la Biblia, por eso le dije, las locuras de las que habla la Biblia no son las locuras que uno se imagina, pero es una locura confiar en los hombres. ¿Usted en quién confía, hermano? Segunda Pedro 2. Segunda de Pedro, yo con eso termino. Segunda de Pedro 2, 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y fíjese que Balaam decía,
Decía de él mismo Balaam, el profeta con los ojos abiertos, pero caído. O sea, Dios lo usaba, pero caído, fíjense nada más. Le revelaban cosas. Entonces, era un profeta loco, ¿verdad? Hermano, ¿usted se subiría al carro de un hermano que estuviera loco? Dígame una cosa. Pues ni loco, ¿verdad? Entonces, imagínense, qué tremendo es un profeta loco, ¿no? Pero no en el sentido psíquico, más que un piloto, un driver, un profeta loco, un profeta con una locura en ese sentido trae. Hermano, ¿habrá profetas locos? Montones, hermano. ¿Cuál es el pecado que está hablando? ¿Cuál es la locura de la que está hablando aquí en este profeta, la Biblia? ¿Cuál es la locura? Porque dice, fíjese, ¿qué dice? El cual amó más el premio de la maldad, ¿no? Y fue reprendido por esa maldad, por esa iniquidad. ¿Cuál era la locura de ese profeta? ¿Cuál era la locura? ¿Cuál era la locura? Que le gustaba la lana, ¿o no? Que para él primero estaba el dinero. Así está diciendo eso, hermano. Que es una locura para cualquier persona que antes de Dios y antes a veces de su propia familia está el dinero, hermano. Y no me diga que no, porque, hermano, por el dinero se hacen un montón. Aquí, hermano, despreció a las autoridades, ¿no? Inclusive podemos ver que podemos reconocer a un profeta loco. Una de esas cosas es cuando desprecian a las autoridades. Espiritualmente está loco. ¿Qué más? Cuando quiere quedar más bien con la gente que con Dios, tiene una locura espiritual. ¿Qué más? Que confía más en los hombres que en Dios. Tiene una locura espiritual y no se ha dado cuenta. ¿Qué más? Que le gustan los dólares más que otra cosa. ¿Qué más? Que ama más el premio de lo que le dan que a Dios. Y fue reprendido, dice, por una bestia lo reprendió. ¿Me doy a entender? Hermano, cuando el dinero es una bendición que no lo aleja de Dios, está bien. Pero cuando hay locura espiritual en la gente en cuanto al dinero, no solo en sus ojos está, sino también en su corazón es un loco, espiritualmente hablando. Y a veces el dinero nos mueve más que el amor de Dios, hermano. No dice amén, ¿verdad? Ministros, hermano, que cuando tienen dinero se vuelven locos. ¿No es así? ¿Cómo vería usted si yo, el apóstol de la misión, llegara aquí con un BMW del año? Ha habido tanta necesidad en otros lados. ¿Cómo vería usted si yo, teniendo una entrada en Winnipeg échale lápiz, de unos 3,500 mensuales, ¿cuántos al año? ¿Cuánto? Póngale $37,000 al año de ingresos en la iglesia. ¿Cómo vería usted que de esos $37,000 yo tomara 25 para vivir? ¿Cómo vería usted? Y lo demás para la iglesia y sus necesidades. Me estoy dando a entender, hermano. Hay una locura en mí. Es lo que yo le estoy diciendo aquí, que a veces nos afecta el dinero, hermano, y entramos en esa locura espiritual. Y tenemos que ser centrados, hermano, con el dinero porque no es mío, es de la iglesia. ¿A poco usted no cree que a mí me gustaría comprar trajes de Moors? Sí.
Allá está mi esposa. No lo voy a poner de ejemplo, pero yo veo que de repente me dice, me dijeron que ahorita están vendiendo unas blusas preciosas en la segunda, me dijo, ahí en el Value Village de tal calle. Ahí vas ahí, China, le digo. Sí, ¿qué tiene? Están casi nuevas, me dice. Pero ¿y si te ve la gente? ¿Y a mí qué me importa la gente si no me dan la lana para comprarlas? Y si ya sale con unas blusitas bien bonitas. No sé si la que trae la compró ahí, pero está bonita. Hermano, me doy a entender. Lo que yo le quiero decir, hermano, es que a veces tenemos ese riesgo los ministros de volvernos locos. ¿Sabe una de las cosas que dicen en mi país con respecto a los ministros que nos hace mucho daño? La fama, la lana y la dama. Y hay algunos que sí, gracias a Dios que no en el ministerio, hasta donde yo sé. Pero hermano, esa es una de las locuras de las que habla la Biblia. Locamente le dijo, ¿verdad? Dice, y refrenó la locura del profeta, la bestia. Había una locura en él. Porque a veces con el dinero, hermano, a veces no nos damos cuenta los ministros que usamos el dinero sin consultar a Dios, y tenemos que consultarle a Dios, ¿o no? Y ser mesurados. Yo así, aquí entre nos, no cobré varios meses mi sueldo. Y entonces el contador, porque fui con él, oye, hazme el payroll, pero nada más considérame la renta, porque no agarré lo que me toca en cash para mí. Hazme el payroll bien para no pagar más impuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cobré mi sueldo tales meses. ¿Y qué cree que me preguntó el contador? ¿Y cómo le hiciste para vivir? Si ese no se le escapa nada. Le digo, pues muy fácil. ¿Cómo? Pues ¿no te acuerdas que me llegó todo un año de retroactivo del pension plan? Ah, de veras que te llegaron más de 10,000 maracas, me dijo. Ah, ¿verdad? No te andes pensando, no andes de mal pensado, le dije. Pero como el contador nos lleva bien, ahí, pues me preguntó eso. Porque él ha sido contador de varias iglesias y se da cuenta. Entonces por eso hace preguntas. Entonces, hermano, esta es una locura. ¿Está de acuerdo conmigo? Esto es una locura. Ay, hermano, yo conozco pastores en mi país, perdón, en el país donde yo nací. Se ha de haber costado una fortuna. Yo conozco hermanos ay, cómo cambian cuando empiezan a crecer las membresías, cómo cambian cuando llega más lana. Tienen 200, 500 gentes y todos los estilos de vida se ven afectados. Sus carros mejores, sus casas. Yo sé que el Señor quiere que el ministro viva bien, ¿verdad? Pero no cree que debe de haber balance. ¿Usted qué dice? Y sobre todo, si yo soy un ministro, que no le rindo cuentas a nadie, ¿verdad? Vamos, que el contador sabe, y si yo hago una transona por ahí, no se dé cuenta mi autoridad, y el contador sabe que si yo ando patinando, le tiene que decir a mi autoridad. Yo tengo mi autoridad en Winnipeg que se llama Tom Campbell, y él me pide cuentas. Entonces, hermano, si yo no tengo a quién rendirle cuentas, pues tengo más riesgos, ¿o no? ¿Usted qué cree? Más riesgos. Es bueno tener a alguien a quien rendirle cuentas. Entonces, mire, hermano, con toda pena le voy a decir algo, con toda pena. Hay gente
que por $10, hermano, le mienta a la mamá hasta otros, hermano. No sabes. Gente que se pelea por $10, hermano. Hasta en cristianos se ofenden por 10 mugrosos dólares, hermano. Yo no puedo concebir eso. Créame que yo digo, esos están trastornados en su espíritu. No les ha caído el 20 porque, hermano, entre hermanos pelearse por el dinero, ¿se puede imaginar qué es eso? ¿O no lo considera una locura usted? Gente que no quiere venir ya a la iglesia porque un hermano lo transó. ¿No pasa eso? Si no, si me transó el hermano, no lo quiero ni ver. Por eso a veces no hay libertad financiera en las iglesias. Yo terminé. Pero hoy quiero hacerles una invitación bien pesada, hermano. Bien pesada. Quiero invitar a todos aquellos hermanos que crean que han estado actuando locamente y que pasen a pedirle perdón al Señor. Ahí quiero llegar. Muéveme por favor de aquí esto. Voy a hacer